mucho gusto estar aquí con ustedes, con Armando Quintero, alcalde de Iztacalco. Ya él relató lo que pasó con la Magdalena Mixhuca, con la Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva es un deportivo histórico de la Ciudad de México. Yo recuerdo hace ya algunos ayeres que cuando se hacían competencias entre las escuelas de la Ciudad de México, veníamos cuando yo estuve en la secundaria a competir aquí en la Ciudad Deportiva, se hacía las elecciones de distintas zonas, distintas escuelas, y la Ciudad Deportiva siempre estuvo abierta para todos y todas los que vivíamos en la ciudad, y particularmente para los niños y para las niñas. En la época en que el licenciado López Obrador fue jefe de gobierno, él tomó la decisión de que los deportivos de la ciudad, en vez de que estuvieran concentrados en el gobierno central, se fueran a las entonces delegaciones. ¿Por qué lo hizo así? Pues porque siempre las delegaciones, hoy las alcaldías, tienen mucho más relación con la ciudadanía, saben cuáles son las necesidades y tienen posibilidad de desarrollar distintas actividades para beneficio directamente de los que viven en su alcaldía. Me tocó ser jefa de gobierno, jefa delegacional de Tlalpan, y en aquel entonces pedían que se quitara la Villa Olímpica, el Deportivo de Villa Olímpica, para centralizarlo en el Instituto del Deporte. Y entonces yo me negué, siendo jefa delegacional de Tlalpan. ¿Por qué me negué? Pues porque sabía lo que había pasado con la deportiva. A la deportiva se la quitaron a la delegación de Iztacalco y alcaldía, se la concentró el Instituto del Deporte, se había prometido que iba a seguir siendo pública, que no iba a haber ningún problema, y en realidad se cerraron las puertas, dejaron prácticamente una puerta abierta, y se fueron excluyendo muchas actividades para beneficio de los que viven en Iztacalco, inclusive en Venustiano Carranza, que también está muy cerca. Y en cambio se fue cerrando y se dedicó al deporte de alto rendimiento y a otras actividades que también son importantes que se hagan en la ciudad, pero el problema es que fue excluyente, fue nada más para actividades de espectáculo público, como la Fórmula 1 u otros espectáculos, nada más para el deporte de alto rendimiento, y se excluyó a los habitantes de Iztacalco. Así, por eso, porque yo supe qué pasó con la Magdalena Mixhuca, yo me negué a que el Deportivo Villa Olímpica se regresara o se fuera al Instituto del Deporte, y lo mantuvimos en la alcaldía o en la delegación Tlalpan. Así que, pues un acto de justicia, como dice Armando, es, pues siendo jefa de gobierno, regresarle la Magdalena Mixhuca, la Ciudad Deportiva, pues a la alcaldía de Iztacalco, regresársela para que esté abierta para los que viven aquí en Iztacalco. Debo decirles que hubo una persona que desde que nos veíamos en campaña, cuando ganó la alcaldía, cada vez que nos veíamos, me decía, ¿y qué con la Ciudad Deportiva? Que se llama Armando Quintero. No quitó el dedo del renglón. Entonces, ¿qué va a pasar con la Ciudad Deportiva a partir de ahora? Bueno, se mantienen muchas de las actividades que se hicieron del Instituto del Deporte, porque hay mucha gente aquí de alto rendimiento que ya tiene en la Ciudad Deportiva un espacio. Y también es injusto sacarlos de aquí y que ya no vuelvan a usar la Ciudad Deportiva. Entonces se mantienen muchas actividades del Instituto del Deporte, pero la Ciudad Deportiva, su administración regresa a la alcaldía de Iztacalco. Y eso tiene una gran virtud. La primera, pues, es que al regresarse a Iztacalco se van a abrir las puertas para que se sigan realizando las diversas actividades que se venían realizando desde antes. El curso de verano, las caminatas de personas adultas mayores y muchas otras actividades que se realizaban aquí,
de manera gratuita para que ya no se tenga que pagar. Hay muchos aquí que son trabajadores del Instituto del Deporte, les digo que no se preocupen porque de todas maneras va a seguir habiendo actividades aquí y en otros lugares en la Ciudad de México, no van a ser excluidos del trabajo que se realiza en la deportiva y en otros espacios. Y también es importante que ustedes sepan, porque el día de mañana se inaugura el estadio de los Diablos Rojos. Ese estadio pues se construyó, ya supimos en qué época y todo, pero pues ya ni modo, ya estaba muy adelantado, pues tampoco se trataba de que ya no hubiera ese estadio. Entonces ese estadio se abre para los Diablos Rojos, pero el estadio Fray Nano, que antes se utilizaba para los Diablos Rojos, que ya está en la alcaldía de Venustiano Carranza, pero también se puede decir que es parte de la deportiva, no lo regresan a la ciudad y a la alcaldía de Venustiano Carranza. Y ahí en el Fray Nano va a haber actividades gratuitas para niños, para niñas, para jóvenes de béisbol. Ahí va a haber escuelas de béisbol gratuitas para todos los habitantes de la ciudad y en particular para los habitantes de Iztacalco, de Venustiano Carranza, que están muy cerca del estadio Fray Nano. Así que este estadio queda para los Diablos Rojos, pero el que ellos tenían no lo regresan a la ciudad, pero además no solamente va a estar administrado por la alcaldía de Venustiano Carranza, por el Instituto del Deporte, sino también por la Presidencia de la República. Porque no sé si ustedes han escuchado que el presidente López Obrador tiene un proyecto para el béisbol, en donde quiere que se masifique el béisbol en el país, en particular en la ciudad, y quiere hacer escuelas deportivas, en donde los niños de escasos recursos se dediquen al béisbol, si tienen ganas, aptitudes, se sigan para que puedan ser deportistas profesionales, y si no, de todas maneras les sirve para su vida, para que puedan pues tener acceso a este deporte. Así que el Fray Nano va a tener lo de la alcaldía, lo del gobierno de la ciudad y lo del gobierno de la República, todo de manera absolutamente gratuita. Entonces, para que ustedes sepan que se inaugura el de los Diablos Rojos, pero bueno, no es mañana, es el sábado que se inaugura, y que el Fray Nano pues va a tener actividades gratuitas. Así que pues devolvemos la deportiva. Para nosotros el deporte es un derecho, el espacio público es un derecho, por eso llamamos que la ciudad es una ciudad de innovación y derechos, porque hay que hacer las cosas de manera distinta, de manera innovadora, pero sobre todo lo que es nuestra concepción, nuestra convicción, que es que todos tengamos acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al deporte, al espacio público y sobre todo a tener una vida sin violencia. Y estos espacios, al abrirse nuevamente, van a generar la posibilidad también de disminuir la inseguridad en todas estas zonas. Les agradezco mucho, le agradezco a Armando también la generosidad para ponernos de acuerdo, y que viva Iztacalco.